Notas de Elena de White. Causas de la desunión. Sábado 6 de octubre. Es una gran cosa ser sabios para Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Esto es educación del corazón y es más importante que la educación que se obtiene meramente de los libros. Es bueno y esencial obtener un conocimiento del mundo en que vivimos. Pero si dejamos la eternidad fuera de nuestros cálculos, sufriremos un fracaso del cual nunca podremos resarcirnos. Será como el conocimiento obtenido comiendo el fruto del árbol prohibido. La palabra del único Dios verdadero es infalible. Sabiduría, santidad, poder y amor infinitos están combinados para señalarnos la norma con la cual Dios mide el carácter. La palabra de Dios define tan claramente la ley de su reino que nadie necesita andar en tinieblas. Su ley es el trasunto de su carácter. Es la norma que todos deben alcanzar si quieren entrar en el reino de Dios. Nadie necesita caminar en la incertidumbre. La ley de Dios no ha sido abolida. Perdurará a lo largo de las edades eternas. Mediante la muerte de Cristo fue magnificada, y el pecado fue expuesto en su verdadera luz. En los lugares celestiales, página 139. En una forma muy definida, Cristo, mediante Moisés, les había presentado a Israel el propósito de Dios y había aclarado las condiciones de su prosperidad. Si ellos guardaban sus mandamientos, Dios prometía darles el mejor trigo y sacarles miel de la roca. Habría de satisfacerlos con una larga vida y mostrarles su salvación. Por su desobediencia a Dios, Adán y Eva habían perdido el Edén, y debido a su pecado toda la tierra quedó maldita. Pero si el pueblo de Dios seguía su instrucción, su tierra había de ser restaurada a la fertilidad y la belleza. Así como en obediencia a las leyes naturales de Dios, la tierra había de producir sus tesoros. Así, en obediencia a sus leyes morales, el corazón de la gente había de reflejar los atributos del carácter de Dios. Aún los paganos reconocerían la superioridad de los que servían y adoraban al Dios viviente. Palabras de vida del Gran Maestro, página 231. La cadena áurea del amor, que vincula los corazones de los creyentes en unidad, con lazos de compañerismo y amor, y en unión con Cristo y el Padre, establece la perfecta conexión y da al mundo un testimonio del poder del cristianismo que no puede ser controvertido. Establece la perfecta conexión y da al mundo un testimonio del poder del cristianismo que no puede ser convertido. Entonces será desarraigado el egoísmo y no existirá la infidelidad. No habrá contiendas ni divisiones. No habrá terquedad en nadie que esté unido con Cristo. A fin de conocerle, página 173. Notas de Elena de White. Domingo 7 de octubre. Convertíos, hijos rebeldes. En la Biblia, el carácter sagrado y permanente de la relación que existe entre Cristo y su Iglesia está representado por la unión del matrimonio. El Señor se ha unido con su pueblo en alianza solemne, prometiendo el ser su Dios, y el pueblo a su vez comprometiéndose a ser suyo y solo suyo. Dios dice: te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia, y en rectitud, y en misericordia, y en compasión. Oseas 2:19. Y también: yo soy vuestro esposo. Jeremías 3:14. La infidelidad a Cristo, de que la Iglesia se hizo culpable al dejar enfriarse la confianza y el amor que a Él le unieran, y al permitir que el apego a las cosas mundanas llenase su alma, es comparada a la violación del voto matrimonial. El conflicto de los siglos, página 378 y 379. El corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales con un amor más fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo nos ha vertido todo el cielo en un don, la vida, la muerte y la intercesión del Salvador, el ministerio de los ángeles, las súplicas del Espíritu Santo, el Padre que obra sobre todo y por todos, el interés incesante de los seres celestiales,
todos son movilizados en favor de la redención del hombre. Oh, contemplemos el sacrificio asombroso que fue hecho para nuestro beneficio. Procuremos apreciar el trabajo y la energía que el cielo consagra a rescatar al perdido y hacerlo volver a casa de su Padre. Jamás podrían haberse puesto en acción motivos más fuertes y energías más poderosas. ¿Acaso los grandiosos galardones por el bien hacer, el disfrute del cielo, la compañía de los ángeles, la comunión y el amor de Dios y de su Hijo, la elevación y el acrecentamiento de todas nuestras facultades por las edades eternas no son incentivos y estímulos poderosos que nos instan a dedicar a nuestro Creador y Salvador el amante servicio de nuestro corazón? El camino a Cristo, página 21. El Israel moderno se encuentra en mayor peligro de olvidar a Dios y de ser arrastrado a la idolatría que su pueblo antiguo. Hay muchos ídolos que se adoran, aún entre los profesos guardadores del sábado. Dios le encargó a su pueblo en forma especial que se guardara de la idolatría, porque si eran desviados de su servicio al Dios viviente, su maldición caería sobre ellos, mientras que, si lo amaban con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fortaleza, los bendeciría abundantemente en sus cestos y graneros, y quitaría la enfermedad de en medio de ellos. Ante el pueblo de Dios se alza ahora una bendición o una maldición. Una bendición si salen del mundo y se mantienen separados, caminando en la senda de la humilde obediencia. Y una maldición si se unen con los idólatras que pisotean los exaltados derechos del cielo. Los pecados e iniquidades del rebelde Israel están registrados, y el cuadro se presenta a nosotros como una advertencia de que, si imitamos su ejemplo de transgresión y nos separamos de Dios, caeremos tan ciertamente como ellos. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 527 y 528. Notas de Elena de White, lunes 8 de octubre. Los israelitas se mezclaron con los gentiles y aprendieron sus obras. Se aliaron en matrimonio con los cananeos, y la idolatría se difundió como una plaga por todos los ámbitos de la tierra. Sirvieron a sus ídolos, los cuales les fueron por ruina, y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y la tierra fue contaminada con sangre. Encendióse por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo, y abominó su heredad. Salmos 106, 34 al 38 y el versículo 40. Mientras no se extinguió la generación que habían recibido instrucción de Josué, la idolatría hizo poco progreso, pero los padres habían preparado el terreno para la apostasía de sus hijos. La desobediencia y el menosprecio que tuvieron por las restricciones del Señor, los que habían entrado en posesión de Canaán, sembraron mala semilla que continuaron produciendo su amargo fruto durante muchas generaciones. Los hábitos sencillos de los hebreos los habían dotado de buena salud física, pero sus relaciones con los paganos los indujeron a dar rienda suelta al apetito y a las pasiones, lo cual redujo gradualmente su fuerza física y debilitó sus facultades mentales y morales. Por sus pecados fueron los israelitas separados de Dios. Su fuerza les fue quitada y no pudieron ya prevalecer contra sus enemigos. Así fueron sometidos a las mismas naciones que ellos pudieron haber subyugado con la ayuda de Dios. Patriarcas y Profetas, página 586 y 587. Hay quienes no responden rápidamente a la invitación de abandonar sus propios caminos para seguir los de Dios. Prefieren seguir su camino. Los que quieran hacerlo tienen el privilegio de seguir caminando por sus propios caminos no consagrados, pero sepan que el fin de esta senda es dolor y destrucción. El Señor tiene hombres a quienes ha asignado para trabajar en su obra con la condición de que se dejen usar de acuerdo con los planes divinos. Nunca usará a alguien que trate de humillar a los demás. Humíllense, hermanos. Si lo hacen, es posible que los santos ángeles se comuniquen con ustedes y los coloquen en terreno ventajoso. Entonces su experiencia, en lugar de ser defectuosa, rebosará de felicidad,
Traten de estar en armonía con la dirección de Dios, y entonces serán sensibles a las impresiones del Espíritu Santo. Cada día con Dios, página 33. Notas de Elena de White. Martes 9 de octubre. La división de la nación hebrea. Las tribus habían sufrido durante mucho tiempo graves prejuicios bajo las medidas opresivas de Salomón. Su despilfarro durante su apostasía le habían inducido a imponer al pueblo contribuciones gravosas y a exigirle muchos servicios. Antes de coronar a un nuevo gobernante, los dirigentes de las tribus resolvieron averiguar si el hijo de Salomón tenía o no propósito de aliviar esas cargas. Vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam, diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo. Afloja tú, pues, ahora algo de la dura servidumbre, y del grave yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Halagado por la perspectiva de ejercer una autoridad suprema, Roboam decidió pasar por alto el consejo de los ancianos de su reino, y seguir el de los jóvenes. Así aconteció que el día señalado, cuando vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, para que les declarara qué conducta se proponían a seguir. Roboam respondió al pueblo duramente, diciendo: Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os hirió con azotes, mas yo os heriré con escorpiones. Primera de Reyes 12, 12 al 14. Profetas y Reyes, página 65 y 66. Resuelva alcanzar una norma alta y santa. Póngase un blanco alto. Actúe con propósito ferviente como lo hizo Daniel, constantemente y con perseverancia, y nada que el enemigo pueda hacer los estorbará en su progreso diario. A pesar de los inconvenientes, los cambios y las perplejidades, usted puede avanzar constantemente en vigor mental y poder normal. Ninguno necesita ser ignorante a menos que escoja serlo. El conocimiento debe ser adquirido constantemente. Es el alimento para la mente. Los que esperamos la venida de Cristo debiéramos resolver que no viviremos esta vida siempre del lado de los perdedores, sino con comprensión en logros espirituales. Sean hombres de Dios, del lado ganador. El conocimiento está al alcance de todos los que desean. Dios quiere que la mente llegue a ser fuerte, que piense en forma más profunda, plena y clara. Camine con Dios como lo hizo Enoc. Haga de Dios su consejero y no podrán hacer más que progresos. Mente, carácter y personalidad. Tomo 1, página 108. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Es el privilegio de cada creyente hablar primero con su Dios en su intimidad y luego, como voceros de Dios, hablar con otros, para tener algo que impartir. Debemos recibir diariamente luz y bendiciones, hombres y mujeres que tienen comunión con Dios, que tienen a Cristo morando en ellos, que estén circundados de santa influencia porque colaboran con santos ángeles. Son los que se necesitan en este tiempo. La causa necesita a aquellos que tienen poder de trabajar con Cristo, poder de expresar el amor de Dios en palabras de ánimo y simpatía. En los lugares celestiales, página 69. Notas de Elena de White. Miércoles 10 de octubre. Cisma en Corinto. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primera de Corintios 1:10. Pablo no les habría pedido que hicieran algo que fuera imposible. La unidad es el resultado seguro de la perfección cristiana. La edificación del carácter, página 84. Pablo sabía que las más valiosas conquistas cristianas pueden obtenerse solamente mediante mucha oración y constante vigilancia, y trató de inculcar esto en sus mentes.
pero sabía también que en Cristo crucificado se les ofrecía un gran poder suficiente para convertir el alma y divinamente adaptado para permitirles resistir todas las tentaciones al mal, con la fe en Dios como su armadura y con su palabra como su arma de guerra. Serían provistos de un poder interior que los capacitaría para desviar los ataques del enemigo. Los creyentes corintios necesitaban una experiencia más profunda en las cosas de Dios. No sabían plenamente lo que significaba contemplar su gloria y ser cambiados de carácter en carácter. No habían visto sino los primeros rayos de la aurora de esa gloria. El deseo de Pablo para con ellos era que pudieran ser henchidos con toda la plenitud de Dios, que prosiguieran conociendo a aquel cuya salida se prepara como la mañana, y continuarán aprendiendo de él hasta que llegaran a la plenitud del mediodía de una perfecta fe evangélica. Los Hechos de los Apóstoles, página 248. ¿Está dividido Cristo? No. Si Cristo mora en un alma, no discutirá con el Cristo que mora en otra alma. Tenemos que aprender a tolerar las particularidades de los que nos rodean. Si nuestra voluntad está dirigida por Cristo, ¿cómo podremos discrepar con nuestros hermanos? Si ello ocurre, es evidente que el yo tiene que ser crucificado. Aquel a quien Cristo otorga libertad es verdaderamente libre. No estamos completos en Cristo a menos que nos amemos como el Señor nos amó. Cuando lo hagamos, tal como Cristo nos lo ordenó, daremos evidencias de que estamos completos en Él. Cada día con Cristo, página 260. Notas de Elena de White. Jueves 11 de octubre. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Los hombres que son impíos siguen siendo impíos, y su castigo será según el engaño que practicaron para con los amados de Dios, y según la influencia que introdujeron en la iglesia. Sus pecados no permanecerán cubiertos, sino que serán expuestos en el día de la ira de Dios. Estos mensajeros enviados por sí mismos son una maldición para la causa. Algunas almas sinceras cifran su confianza en ellos, pensando que actúan de acuerdo con el consejo de Dios y que están en unión con la iglesia. Es deber de la iglesia actuar y hacer saber que estas personas no son reconocidas por la iglesia como maestros. Tal es la única conducta que puede seguir la iglesia para estar sin culpa en este asunto, porque a ella incumbe la carga. Vi que puede cerrarse esta puerta, por la cual el enemigo entra para perturbar la grey y dejarla perpleja. Pregunté al ángel cómo podía cerrarse. Dijo: la iglesia debe recurrir a la palabra de Dios y establecerse en el orden evangélico, que ha sido pasado por alto y descuidado. Esto es indispensable para introducir en la iglesia unidad y fe. Vi que nosotros no estamos más seguros ahora que la iglesia en los tiempos de los apóstoles, en lo que respecta a los falsos maestros. Y, aun cuando no vayamos más lejos, debemos tomar medidas tan especiales como las que ellos tomaban para asegurar la paz, la armonía y la unión de la grey. Tenemos su ejemplo y debemos seguirlo. Primeros Escritos, página 98 al 101. Me dirijo a nuestros hermanos. Si os acercáis a Jesús y tratáis de adornar vuestra profesión con una vida bien ordenada y una conversación piadosa, vuestros pies serán guardados de extraviarse en sendas prohibidas. Si tan solo queréis velar continuamente en oración, y tan solo hacéis todo como si estuvieseis en la presencia inmediata de Dios, seréis salvados de caer en la tentación, y podréis esperar llevar hasta el fin una vida pura sin mancha ni contaminación. Si mantenéis firme hasta el fin el principio de vuestra confianza, vuestros caminos serán afirmados en Dios, y lo que la gracia empezó, lo coronará la gloria en el reino de nuestro Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 138.
A medida que nos acerquemos al fin del tiempo, la falsedad estará tan mezclada con la verdad que únicamente los que tengan la dirección del Espíritu Santo podrán distinguir la verdad del error. Necesitamos esforzarnos para mantenernos en el camino del Señor. En ningún caso debemos apartarnos de su dirección para poner nuestra confianza en los hombres. Los ángeles del Señor tienen la misión de velar diligentemente por los que ponen su fe en el Señor, y esos ángeles deben ser nuestra ayuda especial en cada momento de necesidad. Cada día debemos volvernos al Señor con plena certidumbre de fe y acudir a Él en busca de sabiduría. Los que son guiados por la palabra del Señor discernirán con certeza entre la falsedad y la verdad, entre el pecado y la justicia. Comentarios de Elena de White en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día. Tomo 7, página 918 y 919.